Magíster, muy buenos días. Mi nombre es Joana Freire. Soy estudiante de la carrera Psicología en línea, noveno semestre. El día de hoy le voy a presentar un caso clínico aplicando la terapia dialéctica conductual. Pedro es un joven de 25 años diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. A menudo, experimenta emociones muy intensas que le resultan difíciles de controlar. Su reactividad emocional es extrema y su comportamiento tiende a ser impulsivo. Esto es evidente especialmente en situaciones de conflicto o estrés. Ha intentado múltiples veces autolesionarse como forma de manejar su malestar emocional. A pesar de sus esfuerzos, enfrenta dificultades para mantener relaciones interpersonales estables. Sus intentos de obtener apoyo de familia y amigos se ven frustrados. ¿A qué se refieren los principios de aceptación y validación y cómo podríamos aplicarlos en este caso clínico? La aceptación implica reconocer esos pensamientos, sentimientos o impulsos tal y como son, sin intentar reprimirlos, cambiarlos ni juzgarlos. La aceptación no significa renunciar, sino conocer que puede ser un punto de partida hacia el cambio. Por otro lado, la validación es el proceso de comunicar a la persona que su experiencia emocional tiene sentido y es comprensible. La validación no implica que necesariamente estemos de acuerdo con su comportamiento, sino reconocer que sus sentimientos y reacciones son legítimas. Hay que tomar en cuenta 3 puntos importantes para validar: que sea relevante, que sea cierto y funcional. No podemos validar todo lo que dice el paciente, ya que podríamos recaer en el paternalismo. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en este caso clínico? Es importante aceptar las emociones, los comportamientos y su dificultad para relacionarse. Reconocer que las emociones de Pedro son reales y válidas, aunque éstas sean intensas y dolorosas, evitando minimizar o invalidar sus sentimientos con frases como no deberías sentirte así, no es para tanto o ya supéralo. En cambio, podemos decir entiendo que estás sintiendo un dolor muy fuerte en este momento, o es comprensible que te sientas abrumado debido a la situación. En cuanto a los comportamientos, aceptar que aunque estos sean autodestructivos, pues tienen una función, la cual es manejar el dolor emocional. Esto no implica que estamos aprobando o estoy de acuerdo, sino comprender su origen. Podemos decir, veo que te has lastimado. Esto suele ser una forma de lidiar con el dolor emocional. En cuanto a la validación, es importante validar sus emociones, sus intentos de manejo y relaciones interpersonales. Ayudar a Pedro a poner un nombre y etiquetar sus emociones, reconociendo que el dolor es real y significativo, sin juzgar o criticar sus reacciones. Validar que las autolesiones son un intento por manejar su dolor, aunque estas no sean una buena estrategia. Validar su deseo por mantener relaciones significativas, reconocer la frustración y el dolor que él experimenta cuando estos intentos de conexión fracasan. Finalmente, hay que considerar que estos principios deben ser constantes a lo largo de la terapia. Mantener un equilibrio entre la aceptación, validación y la promoción del cambio ayudan a que el paciente se sienta seguro y comprometido con el proceso terapéutico. ¿Cómo utilizaría el principio de gestión de crisis en la intervención con Pedro y cómo lo integraría dentro de la relación terapéutica? Este principio se refiere a brindar una respuesta inmediata y de corto plazo a una situación de crisis que excede la capacidad habitual de afrontamiento que tiene el paciente. El objetivo principal es reducir el peligro, estabilizar y retornar a un nivel seguro y funcional. Dado que Pedro ha experimentado situaciones muy intensas, reactividad extrema, impulsividad y múltiples veces ha intentado autolesionarse, la crisis es una parte muy esperada dentro de esta situación. La intervención no se limita a reacciones ante una crisis, sino a crear un plan estructurado para prevenirlas y manejarlas cuando éstas ocurran dentro del marco de relación terapéutica. ¿Cómo utilizaríamos este principio dentro de la intervención con Pedro? Desde el principio es muy importante la colaboración activa.
se establecería un plan de seguridad detallado donde no solo se establezcan reglas, sino acuerdos sobre cómo actuar cuando se sienta abrumado o en riesgo de autolesionarse. Identificar señales de alerta. Es muy importante que Pedro reconozca esos pensamientos, emociones, sensaciones físicas que preceden a la crisis o al impulso de autolesión. Diseñar, enseñar y practicar estrategias de afrontamiento que ayuden a tolerar el malestar. Se puede recomendar ejercicio intenso, sumergir su cara en agua fría, respiración pautada, actividades de relajación muscular, realizar actividades que distraigan el foco de dolor emocional, usar los sentidos para autocalmarse mediante olores, texturas, música, sabores quizá. Encontrar algo positivo o significativo dentro de esta situación. Y finalmente, los recursos de apoyo. Es importante que él identifique y registre a qué personas puede acudir cuando se encuentra en una situación de crisis. También se puede implementar el coaching telefónico. Pedro tendrá la posibilidad de contactarse con su terapeuta. Esto no es con el afán de obtener una sesión terapéutica completa, sino más bien de guiar a Pedro para que cómo puede aplicar las habilidades aprendidas. Análisis de la cadena de comportamientos. Es muy importante que Pedro reconozca esos detonantes, factores como la falta de sueño, falta de alimento, tal vez eventos precipitantes, escuchó algo que no le gustó o se encontró frente a alguna situación conflictiva, pensamientos y emociones asociadas como nadie me entiende, no puedo con esto, no me siento bien aquí. Las consecuencias de aquellos comportamientos posiblemente es un alivio momentáneo y posterior el sentimiento de culpa. Identificar los puntos de intervención. Es muy importante también que Pedro reconozca dónde, cuándo y cómo puede aplicar las habilidades o estrategias aprendidas. La validación. Se valida cualquier intento que Pedro haya hecho por usar las habilidades o por pedir ayuda, incluso si éstas no tuvieron éxito. Entrenamiento continuo de habilidades de manejo de crisis. Se practicará simulacros o situaciones, escenarios, donde Pedro pueda ensayar cómo respondería frente a una crisis utilizando habilidades aprendidas. La terapia dialéctica conductual trabaja precisamente estas polaridades dialécticas, que son estas tensiones o contradicciones que puede experimentar una persona. En el caso de Pedro, la polaridad entre la impulsividad y el deseo de controlar sus emociones es la base central del trastorno. La terapia no busca eliminar una polaridad o estar de acuerdo con una u otra, sino, al contrario, busca integrarlas y encontrar una síntesis reconociendo que ambas tienen un lugar y función. Es decir, no se trata de pedirle a Pedro que deje de ser impulsivo y se vuelva totalmente pasivo o tolerante, sino que desarrolle la capacidad de elegir una respuesta encontrando equilibrio. ¿Cómo podemos trabajar la polaridad? Identificación y validación. Validar la función que ha tenido la impulsividad para Pedro. La impulsividad, incluyendo las autolesiones, a menudo le sirven para brindar un alivio rápido a estas emociones intensas que siente, para comunicarse cuando no encuentra otra forma de hacerlo. Se valida el deseo que Pedro tiene por tener control de sus emociones y de su vida. Ayudamos a Pedro a ver que en su impulsividad hay un deseo interno por resolver un problema
y en su deseo de control hay un anhelo de estabilidad. Explicar a Pedro que esta tensión entre querer actuar y querer frenar es normal, es parte de todos los seres humanos, pero en su caso es mucho más intenso. Trabajar la regulación emocional. Identificar, nombrar y comprender sus emociones con mayor precisión. Utilizar habilidades de mindfulness para que Pedro pueda observar sus emociones sin actuar sobre ellas de inmediato. Trabajar en la reducción de factores que aumenten la vulnerabilidad emocional, como el sueño, la alimentación, estrés, el consumo de sustancias. Enseñar a actuar de manera opuesta a lo que el impulso le dicta. Es decir, si cuando él se enoja le lleva a gritar, practique hacer lo contrario. Cuando se enoja, hablar de forma súper bajita. Otra forma de trabajar la polaridad es desarrollando habilidades de tolerancia al malestar. La clave de la polaridad es aceptar el dolor sin actuar sobre él. Enseñar a Pedro que puede sentir una emoción intensa y dolorosa sin tener que actuar impulsivamente para escapar de ella. Brindarle herramientas prácticas para que pueda utilizarlas en el momento de activación emocional intensa sin tener que escalar a comportamientos disfuncionales. Validar lo increíblemente difícil que es tolerar un dolor tan grande sin actuar, reconociendo el gran esfuerzo que hace Pedro. Promover la flexibilidad y síntesis dialéctica. Ayudar a Pedro a conectar con su mente sabia, un estado que integra la razón y la emoción, permitiéndole tomar decisiones más equilibradas. La exposición gradual a situaciones que solían detonar la impulsividad, practicando nuevas respuestas. Cada vez que Pedro actúe impulsivamente, se realizará un análisis de esa cadena, tratando de reconocer los antecedentes y las consecuencias para identificar el punto exacto donde se podría aplicar una habilidad diferente para evitar un comportamiento impulsivo. Como ya lo mencionamos anteriormente, la terapia dialéctica conductual se basa en una filosofía dialéctica que busca el equilibrio entre la aceptación de la experiencia del paciente tal y como es y el cambio del comportamiento disfuncional. Reconoce que el trastorno límite de la personalidad es una dificultad en la regulación emocional y la falta de herramientas del paciente. A continuación, le voy a detallar un plan de intervención dividido en 3 fases. Fase 1, pretratamiento, fase 2, tratamiento y fase 3, post-tratamiento. La fase 1 es crucial para sentar las bases del tratamiento y asegurar el compromiso del paciente. El objetivo aquí es establecer una relación terapéutica sólida y de confianza. Realizar una evaluación exhaustiva, historia clínica, diagnósticos, comportamientos, fortalezas. Obtener el compromiso para asistir a todas las modalidades del tratamiento y adherirse a las reglas. Establecer el contrato de seguridad sobre cómo manejar las autolesiones y el suicidio. Directamente, ¿cómo intervenimos en este caso clínico? Se realizarán sesiones individuales de 1 a 4 aproximadamente. La construcción del rapport y validación. Se enfocará en validar las experiencias de sufrimiento, el dolor emocional y la desesperación que lo lleva a la impulsividad y autolesionarse. Explicaremos a Pedro el modelo biosocial del trastorno límite de la personalidad, su alta reactividad emocional y
cómo interactúa con el ambiente. Explicar el modelo de la terapia dialéctica conductual como un tratamiento integral que le ayudará a aprender nuevas habilidades para manejar sus pensamientos y emociones. Dialogar abiertamente sobre las expectativas de Pedro y las demandas de la terapia. Establecer un acuerdo claro sobre qué hacer en momentos de crisis o impulsos autodestructivos. Por ejemplo, llamar al terapeuta, usar habilidades de tolerancia al malestar, no actuar sobre el impulso durante 24 horas. Explicamos sobre el coaching telefónico. En la fase 2 o tratamiento se trabajará la adquisición y generalización de habilidades. Esta fase es principal y es la más prolongada del tratamiento. Aquí, Pedro aprenderá a aplicar habilidades en su vida diaria. El objetivo aquí es reducir los comportamientos que ponen en riesgo su vida, como las autolesiones e intentos de suicidio. Reducir los comportamientos que interfieren con la terapia, como las ausencias y el no hacer tareas. Reducir los comportamientos que interfieren con su vida diaria, como la impulsividad, desregulación emocional y problemas interpersonales. Y adquirir habilidades para una vida plena. Aquí se puede trabajar con intervenciones individuales semanales. Se utilizará un análisis en cadena para encontrar los eventos que llevaron a estos comportamientos, identificando los puntos de intervención y planificar respuestas más adaptativas. Se continúa validando la experiencia de Pedro mientras lo empujamos hacia el cambio. Se ayudará a Pedro a aplicar las habilidades aprendidas en los grupos o de forma individual en situaciones específicas de su vida. Se utilizará el coaching telefónico para recibir apoyo en tiempo real en situaciones de crisis. También se entrena habilidades en grupo o de forma individual. Aquí se trabaja 4 módulos. En el módulo 1, el mindfulness. El objetivo de este es desarrollar la capacidad de Pedro para observar sus pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlas ni reaccionar impulsivamente. Se puede realizar ejercicios de meditación, escaneo corporal, atención plena y actividad diaria. Esto le ayudará a Pedro a notar la intensidad emocional antes de descontrolarse. En el módulo 2, tolerancia al malestar, el objetivo es enseñarle a soportar el dolor emocional intenso sin recurrir a comportamientos autodestructivos. Se puede utilizar ejercicios como habilidades de TIP, temperatura, ejercicio intenso, respiración pautada y relajación muscular. Distracciones, autoconsuelo y mejorar el momento. Esto le dará herramientas concretas para manejar el impulso de autolesiones o actuar impulsivamente en momentos de gran estrés. En el módulo 3 se trabajará la regulación emocional. Aquí el objetivo es ayudar a Pedro a entender y nombrar y cambiar sus emociones. ¿Cómo podemos trabajar? Mediante ejercicios que le ayuden a identificar las emociones, reducir la vulnerabilidad emocional y aumentar las experiencias emocionales positivas. Esto le permitirá a Pedro a comprender sus emociones, comprender que a veces son tan intensas y cómo prevenir que éstas lleguen a niveles extremos que le ocasionen autolesiones. En el módulo 4
la eficacia interpersonal. El objetivo es enseñarle a Pedro cómo prevenir lo que necesita, decir no y mantener su autoestima y las relaciones interpersonales saludables. Aquí podemos aplicar directamente con Pedro, abordando sus dificultades para mantener relaciones estables y para obtener apoyo de su familia y amigos. Se le proporcionará herramientas para comunicarse de forma más efectiva y construir relaciones más saludables. También se le presenta como apoyo un equipo de consulta. El terapeuta de Pedro tiene que formar un equipo multidisciplinario para mantener la motivación, la competencia y la adherencia al modelo TDC, discutiendo así los desafíos y las dificultades del caso. Concluimos con la fase 3 o post-tratamiento. Aquí se espera la generalización y mantenimiento de habilidades. Esta fase ocurre cuando los comportamientos problemáticos han disminuido considerablemente y Pedro ha adquirido un gran repertorio de habilidades. El objetivo aquí es generalizar las habilidades adquiridas a todas las áreas de su vida, abordar problemas más complejos que le impidan una mejor calidad de vida, prevenir recaídas y construir una vida significativa y con propósito. ¿Cómo intervendremos directamente con Pedro? Las sesiones se centran en aplicar habilidades en desafíos de la vida cotidiana. El foco puede cambiar a otros problemas que le impidan una vida plena, como baja autoestima, metas profesionales o la búsqueda de pareja. El plan de intervención de recaídas se debe trabajar para identificar los factores de riesgo de recaídas y las estrategias específicas para manejarlos. La frecuencia de las sesiones va a disminuir considerablemente a medida que Pedro demuestre mayor autonomía y eficacia en el uso de sus habilidades. Y finalmente tenemos la graduación del tratamiento. El objetivo es que Pedro desarrolle su propia mente sabia y pueda aplicar habilidades de forma independiente para navegar los desafíos de la vida. Un plan de intervención en terapia dialéctica conductual es un proceso intensivo y colaborativo que dota al paciente de muchas herramientas necesarias para mantener su desregulación emocional, reducir sus comportamientos autodestructivos y construir una vida que valga la pena vivir.